Buenas noches a todos. Vamos a esperar 2 minutos más, como para dar 5 minutos. Bien, estamos bárbaro. Está. Bueno, bien. Déjame ver una cosita. Voy a poner otro video acá. Así lo veo que está funcionando también. Perfecto, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar el motivo de la reunión de hoy. El motivo de la reunión de hoy surgió como una iniciativa. La verdad es que desde hace tiempo mucha gente venimos pensando en cómo encarar nuestra provincia de una manera. Esto no es ningún tipo de separatismo, pero la verdad que en los inmersos problemas que venimos viviendo desde hace muchos años, todo lleva a pensar por qué los mendocinos tenemos que aceptar la realidad que estamos viviendo cuando tenemos recursos humanos muy valiosos, recursos naturales y recursos artificiales. Y en la perspectiva histórica, cuando nosotros vemos la Mendoza, y es ahora la Mendoza de la que vamos a hablar, la Mendoza estamos hablando del siglo XVIII, cuando se empezó a pensar en armar el tren trasandino Mendoza-Chile, que no significaba solamente Mendoza-Los Andes con sus conexiones que nos llevaban a Santiago y a Valparaíso. Imagínense ustedes lo que nosotros significaría. Significaba un tren trasandino que nos llevaba al Pacífico, pero que a su vez estaba conectado, como todos muchos sabemos, a una red vial que nos llevaba a Buenos Aires. ¿Qué pasó con este tren y por qué? En primer lugar, yo lo que quiero proponer este va a ser el primer paso de un acercamiento para empezar a tomar, no conciencia, sino a recordar qué fue de este tren, quiénes fueron los que lo hicieron y qué significó para los mendocinos. En la historia de América Latina, cuando se examinan los grandes periodos desde el punto de vista de los medios de transporte, se suele afirmar que el siglo XVII fue el siglo de la mula. Posteriormente vino el siglo XVIII con un importante desarrollo de los distintos carruajes, carros. Ese sistema se prolongó hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando un nuevo medio de transporte irrumpe con toda la fuerza en América del Sur, que se trataba justamente del ferrocarril. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, 1850, 1860. Este ferrocarril, que vino con toda la furia desde Inglaterra, se había expandido por todo el mundo. En los distintos países de todos los continentes, las clases dirigentes asociaban el ferrocarril a la prosperidad y orientaban el tiempo y el esfuerzo y los recursos a impulsar el transporte ferroviario. El ferrocarril como medio de transporte revolucionario nació en Inglaterra a mediados del siglo XIX y se debe a la necesidad de transportar carbón desde sus yacimientos hasta los puertos con el menor costo. En la segunda década del siglo XIX, o sea, después de 1950-1960, llega a territorio argentino el ferrocarril oeste, la segunda década, estamos hablando de 1820. Llega a la Argentina el ferrocarril oeste de Buenos Aires. Fue inaugurado en la ciudad de Buenos Aires en el año 57, pero fue el primer ferrocarril construido en territorio argentino y fue iniciador de una extensa red ferroviaria que ahora vamos a ver. La verdadera fiebre ferroviaria empezaba a comienzos de la década del 1870. Cabe aclarar que el auge exportador de la Argentina contribuyó al desarrollo del tren.
donde capitales extranjeros dominaban las inversiones, principalmente eran todos capitales británicos. El tren fue considerado el motor del desarrollo y poblamiento de todo el país. La red ferroviaria fue creciendo increíblemente, pero no de manera planificada, porque todas las terminales llegaban al puerto de Buenos Aires. Ahora vamos a ver cómo fue la historia del tren trasandino, que a cualquier mendocino, ¿cómo no puede sentir la posibilidad de tener un tren que no solo, porque en aquellos tiempos muchos de los puntos que originaron el tren y que serían útiles también en estos momentos sería verlo desde el punto de vista comercial. Pero hoy en día, cuando nuestra provincia y el mundo está sustituyendo matrices tradicionales por lo que es la matriz del turismo, y Mendoza siendo una provincia que se ha posicionado a tal punto y que es una área muy importante de nuestra economía del turismo, yo quiero que de conclusión podamos llegar a ver si este tren tiene que ser juzgado solamente a títulos comerciales o ver cuál es el valor turístico que nos puede generar en esta nueva etapa. La construcción del ferrocarril trasandino tuvo como finalidad lograr un transporte rápido y seguro y de bajo costo entre el Atlántico y el Pacífico, el que hasta ese momento solo se podía realizar por el Estrecho de Magallanes. El tren aparecía como uno de los grandes desafíos tecnológicos, financieros y políticos de la historia argentina, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, cuando el incremento de la producción y de las demandas del comercio y transporte se transformaron en una preocupación cada vez mayor. El proyecto tomó forma luego de conocerse la construcción del Canal de Panamá, que nos generaba una seria competencia a todo lo que eran puertos chilenos y argentinos. La respuesta de la clase dirigente fue la construcción de un tren que atravesara la cordillera de los Andes de forma constante para vincular Valparaíso con Buenos Aires. Entonces ahí los mendocinos tenemos que tener bien en cuenta. Este es un tren que se hace en un contexto en donde el comercio internacional empieza a desarrollarse por los países, las necesidades de unir océanos generan esta necesidad y la Argentina no se quedaba atrás. ¿Quiénes fueron los que iniciaron esta odisea de realizar el tren trasandino? Fueron dos hermanos chilenos, que eran los hermanos Clark. Fueron los principales impulsores y realizadores del proyecto, que accedieron a capitales ingleses para financiarlo. Ellos vivían en Valparaíso. Estaban interesados en lograr una mejor ruta comercial para con Argentina, no solamente hacia Mendoza, sino adentrarse, digamos, en el país, y hicieron todo tipo de peripecias. Desde ya se le atribuye a ellos todos los trabajos previos para la realización del tren, atravesaron casi a pie todo lo que fue el trazo de la cordillera de los Andes para realizarlo. En 1870 los gobiernos de Chile y Argentina hicieron las primeras gestiones oficiales para la construcción del tren que iba a atravesar esta cordillera. En poco tiempo la construcción general de este proyecto tuvo algunas dificultades. Dificultades como estuvo la Guerra del Pacífico, estuvo un conflicto permanentemente, en esos años estábamos con conflictos limítrofes entre Chile y Argentina, y en el año 1891 hubo una guerra civil chilena, unos asuntos de oposición entre el legislativo y el ejecutivo que complicaban esta interacción entre países que serían las que tendríamos que retomar, y tenemos antecedentes que ya vamos a comentar. El trazado de Chile hacia Mendoza, para los que conocen la montaña, comenzaba desde la ciudad de los Andes, desde Chile. Subía a través del cajón del río Aconcagua y Juncal, que se transforma en Juncal, hasta las cuevas,
en donde se encontraba el túnel principal que cruzaba Argentina, Chile hasta Argentina. Luego bordeaba Las Cuevas y Mendoza y llegaba hasta la ciudad de Mendoza con un trazado de mucha menor pendiente o altura, menos accidentado. Ya van a ver cuál es el tramo total del tren. La construcción del ferrocarril trasandino del lado argentino fue concedida por ley en 1972 y en Chile en 1974. Esto habla de la coordinación internacional que tenemos que tener con nuestro país vecino. La construcción del ferrocarril, para que ustedes sepan, se inició en 1889 y recién se inaugura el tren en 1910. O sea, estamos en el 2020, estamos hablando que una obra que se terminó hace 110 años y se empezó a pensar hace 150 años. Y ahora vamos a ver cómo estaba Mendoza en esa época y cómo estaba Chile. El tren trasandino estaba compuesto por coches de pasajeros, furgones cerrados, carros para carga, además de jaulas para el transporte de ganado vivo, que viajaba de Mendoza a Chile, porque ustedes tengan presente que la economía mendocina hasta 1860 era fundamentalmente lo que era el traslado de ganado a Chile y una producción cerealera, fundamentalmente para abastecer el mercado interno. ¿Cómo era el tramo de Chile? ¿Cuántos kilómetros es el tren trasandino? El tren trasandino son 174 kilómetros, de los cuales del lado chileno son 69 y del lado argentino son 243 kilómetros, en donde del lado argentino son 174 kilómetros y del lado chileno son 69 kilómetros. La ruta que atravesaba es realmente una belleza, y no solamente una belleza, sino que en su trazo, por ejemplo, para los que conocen la montaña, si vemos desde Mendoza a los Andes, ¿qué paradas tenemos? Tenemos Paso de los Andes, Blanco Escalada, Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Río Blancos, San Juan Amarillo, Punta de Vacas, Puente del Inca, Portillo, Juncal para el lado chileno, Río Blanco hasta los Andes. Y ahí el tren agarraba hasta San Felipe y en Yayay hacía una conexión y te ibas o a Valparaíso o Santiago. Esto lo pongo en consideración porque en un siglo XXI, en donde Mendoza, y esto no quiere decir que nuestra economía ligada al sector vitivinícola, que ya vamos a ver cómo nace, porque tiene mucho que ver aquellos años donde hay un reemplazo de la economía que vamos a ver más adelante, el turismo hoy para los mendocinos es una actividad esencial. Entonces ustedes imagínense no solamente lo que puede significarse un atractivo turístico como lo que puede ser el tren trasandino para el turismo internacional que venga a Mendoza y vaya a Chile o de Chile para Mendoza, sino que está a la escala de los mejores trenes, de los mejores travesías de tren que se podrían tener en el mundo. El último tren de pasajeros trasandino circuló el 21 de septiembre de 1979 y en junio del 84 hubo aludes en zonas de montaña, tanto el lado argentino como el lado chileno. Si bien del lado del tramo argentino se arreglaron las obras, finalmente el lado chileno no las completó, fue el último viaje. Entonces podemos decir que el ferrocarril trasandino funcionó entre 1910 y 1984. En la República Argentina, cuando se inicia la construcción, el presidente era Juárez Celman y finaliza la construcción en la presidencia de Roque San Peña. Y en Mendoza, ¿quién era el gobernador? Era Tiburcio Venegas, pero en 1910, cuando se inaugura la obra, el gobernador mendocino fue Rufino Ortega. Y escuchen este dato porque es muy interesante. La población argentina se había hecho un censo en 1914
y estamos hablando de aproximadamente 7.900.000 habitantes, o sea, 8 millones de habitantes. Ahora, ¿saben cuántos habitantes tenía la provincia de Mendoza cuando se hizo el ferrocarril trasandino? 277.000 habitantes, o sea, 280.000, de los cuales 88.000 eran extranjeros. Y recordemos que en el periodo de construcción del trasandino y la inauguración coincide con la gran oleada de inmigración, fundamentalmente española e italiana, en una combinación 60-40, italianos y españoles. Acá a Mendoza vinieron muchos italianos. Fíjense que la población de Chile, cuando nosotros éramos 8 millones en Argentina y cuando nosotros éramos 280.000 habitantes en la provincia de Mendoza, Chile tenía, según el censo que hizo en el 1907, unos 3.500.000 habitantes. ¿Y cuántos tenía Santiago? Santiago tenía 380.000 habitantes, o sea, un poco más de lo que era Mendoza en aquella oportunidad. La obra del tren trasandino se dio en un contexto económico donde el modelo agroexportador era el motor económico de muchos de los países latinoamericanos, pero en particular de Argentina. Esta situación tuvo lugares a finales del siglo XIX y consistió en el aprovechamiento de todo el territorio, o sea, toda la tierra, para sacar el máximo potencial agrícola como principal fuente de ingreso del país. ¿Qué características tenía la economía mendocina a mediados del siglo XIX y a comienzos del siglo XX para que todos nos ubiquemos de forma? A mediados del siglo XIX, la economía de Mendoza se basaba fundamentalmente en la producción ganadera, como hablábamos recién, fundamentalmente para el comercio trasandino, cosa que el tren trasandino fue fundamental. Muchos de los vagones estaban abocados a la carga de ganado, y a la producción cerealera destinada para el mercado local. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, a finales de la década del 60, la economía mendocina entró en crisis. ¿Debido a qué? Debido a la desaceleración del comercio de ganado con Chile y fundamentalmente la competencia interna que teníamos en nuestro propio país relacionado a que eran mucho más accesibles los cereales de la Pampa. Bueno, sin embargo, a finales de la década del 60, esa crisis en que entró la economía mendocina fue un punto de quiebre para la superficie económica que hoy tenemos, porque ahí fue donde se empezó a apostar fuertemente al tema de la vitivinicultura. O sea, estos hechos de crisis obligaron a una reestructuración de la economía provincial y a la búsqueda de un nuevo producto que diera sustento a la base productiva. Fue así como la vitivinicultura, producción que había caído significativamente a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se convirtió en una alternativa frente a la crisis y rápidamente se transformó en la estructura social de la provincia. Vayan viendo que nosotros los mendocinos no somos eternos, o sea, la población que teníamos en el 2010, aproximadamente 270.000 habitantes, de los cuales, recuerden, 80.000 habían llegado de los inmigrantes. Y en toda la primera mitad del siglo XIX, hubo un desarrollo que la provincia pasó de tener 60 y tantos mil habitantes a 200.000. Bien. Así la vitivinicultura empezó a tomar un rol relevante. Este proceso convirtió a la provincia en el segundo polo de atracción luego de la región pampeana. Mendoza se consolida así como el principal polo de atracción de población extranjera del oeste. O sea, nosotros con la gran oleada de inmigrantes
esos inmigrantes italianos y españoles que se asentaron en los oasis productivos para trabajar la tierra, Mendoza era uno de los destinos más importantes. Bien, el ferrocarril trasandino ocupó un doble liderazgo en el contexto regional. Primero porque desde el punto de vista internacional fue el primer ferrocarril que entró en servicio para unir dos países de América del Sur. Además, el trasandino también lideró procesos de conquista de transporte a través de la montaña en esta región. Basta tener en cuenta que se adelantó a los trenes que se hicieron en Ecuador y Perú, similares a estos pasos. 6 países del sur de Argentina quedaron enlazados por las 7 líneas ferroviarias en un proceso que fue liderado por el trasandino. O sea que fue el impulsor, el puntapié inicial de toda esta movida. Y en este sentido, la creación del trasandino dio lugar al primer tratado de comercio entre Chile y Argentina. Tuvo muchas dificultades técnicas la construcción. ¿Vieron lo que es imaginarnos hoy, decir, vamos a encarar esta obra, vamos a tratar de que vuelva este tren? Porque si a nosotros hace 110 años, 17.000 obreros, sin teléfonos celulares, sin comodidades como las que pueden tener ahora, sin la maquinaria que tenían, lo hicieron, ¿podemos los mendocinos de un siglo luego dejar que esta obra esté en el deterioro en que está? Bien. Las dificultades técnicas que se encontraron al momento de realizar la obra fueron muchísimas. Fundamentalmente la trocha era uno de los problemas más delicados, porque para articular las redes del ferrocarril, en montaña, generalmente una trocha típica es de 1,44 m, y acá tenía que ser más finita, por las sinuosidades de las curvas. Se construyó una trocha de 1 metro. La trocha angosta ofrecía ventajas en trazados sinuosos, como le decía recién. En otras palabras, el ferrocarril de trocha angosta implicaba que se redujeran los costos de la inversión inicial y se incrementaran los costos de explotación y funcionamiento a lo largo del siglo XX. La magnitud y el carácter binacional de esta obra determinaban la necesidad de coordinar el proyecto con los tiempos políticos de Santiago, los financistas de Londres y los informes técnicos. O sea, ustedes se imaginarán lo que fue para los hermanos chilenos Clark poder articular presupuestos del lado argentino, presupuestos del lado chileno e inversiones inglesas que estaban en el tema. La montaña no fue el principal desafío ni obstáculo para la obra de estos hermanos Clark. Ellos pudieron con todo, con el frío, con la altura, con las dificultades, caminaron a pie el trazo que iba a seguir el ferrocarril. En efecto, los gobiernos de Argentina y Chile se encontraban con dificultades para resolver cuestiones limítrofes en la frontera binacional, y los peritos de ambos países no lograban ponerse de acuerdo, los gobernantes menos. Los obreros, ¿qué pasó con esta obra que iniciaron los hermanos Clark? Los obreros no solo debieron sufrir condiciones de trabajo rigurosas, sino también de impacto, porque tuvieron un impacto en la epidemia de cólera. Y además debieron enfrentar penosas situaciones causadas por las dificultades financieras de la empresa. En efecto, tras la obra se paralizó debido a la virtual quiebra de la sociedad que habían formado los hermanos Clark, y 500 empleados que trabajaban en el trasandino quedaron sin trabajo y sin que la firma les pague sus salarios. Bueno, la vía del trasandino se encontraba expuesta a las inclemencias del invierno y las acumulaciones de nieve. Todos los que han visto fotos, esa locomotora tenía que atravesar el invierno más crudo. Tenía momentos en donde prácticamente iba a paso de hombre, donde se tenían que activar motores para que traccionen, para que pueda avanzar. La vía del trasandino se
se encontraba expuesto a todo tipo de problemas. Acumulaciones de nieve, avalanchas, viento blanco, aludes. Los mendocinos sabemos de eso. Finalmente queda inaugurado el 5 de abril de 1910 a pesar de todas las dificultades. Se hace esa obra que habían iniciado los hermanos Clark, finalmente los Clark entran en quiebra, asume la obra otra empresa y finalmente se termina. La pérdida del interés estatal por los proyectos ferroviarios se debe a que estos tienden a exigir altos niveles de inversión. En muchos casos el Estado no se encuentra en condiciones de ejecutar por sí mismo o no se presentan proyectos con las facilidades adecuadas. El ferrocarril ha requerido sistemáticamente de la subvención estatal para seguir funcionando. Más allá de la iniciativa privada que dio origen y lo implementó, los costos de operación imputables al Estado fueron también tremendos. Este es un punto que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que son servicios públicos de servicios privados. Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Es decir, ¿el transporte tiene que ser un bien privado en donde un empresario invierte y según la cantidad de clientes puede tener, o es un servicio público? Veamos, porque acá la rentabilidad de este tren no significaría solamente la venta de los pasajes, descontado del costo de operaciones, no. Un tren como el Trasaltino genera impactos económicos, sociales, culturales, de todo tipo, un ida y vuelta. Tienen que saber que hasta 1860 la población extranjera fundamental, más importante de Mendoza, era la chilena. Bueno, el ferrocarril, después de quedar fuera del servicio en 1984, el Trasaltino quedó abandonado. Todos habremos visto en algún momento algún tramo. Quedó a la suerte. Por su parte, el patrimonio fue vandalizado, arruinado por las inclemencias del clima, de la montaña. A partir del año 84, el transporte terrestre regional se realizó casi exclusivamente por la carretera de Libertadores. Ojo, porque casi en paralelo cuando se inauguró el tren trasandino, ahí nomás, casi en la misma época, se inaugura el túnel internacional de acceso vehicular que todos conocemos. En el año 94, a partir de las privatizaciones, esta es la historia. Ustedes tengan en cuenta que en el 84, chao, se cerró. Los mendocinos, adiós, se acabó nuestro tren. No va más. El transporte terrestre regional se realizó casi exclusivamente a partir de ahí por la carretera de los Libertadores, pero el crecimiento del volumen de carga saturó ese corredor, lo saturó. Entonces se empezó a volver a pensar en el tren trasaltino como una solución. En el año 94, a partir de las privatizaciones que lleva a cabo el gobierno de Menem, se firmó un comodato por 30 años por el cual el Estado Nacional cedió el trasandino a la provincia de Mendoza. Y a partir de entonces la provincia quedaba como responsable de esta línea. ¿Qué fue lo que pasó con las privatizaciones de los años 90? Se privatizaron un montón de líneas ferroviarias y muchas otras se dejaron de utilizar. En el caso de la nuestra, del tren trasandino, se dejó de utilizar. Y se firmó un convenio de comodato por 30 años. Esto se hizo en el 94. Entonces estamos 2004, 2014, 2024. Bueno, pero esto no queda acá. Hubo otros acontecimientos que afectaron al destino de... Se volvió a poner el tema en foco, se articularon diversos actores, públicos, privados, y se diseñaron los primeros proyectos para empezar a reactivar el tren. El descubrimiento del trasandino se produjo en forma indirecta, en el marco, escuchen esto, para los mendocinos, de la construcción de una de las grandes obras públicas para Mendoza, que fue el dique Potrerillos. El objetivo era regular el agua del río Mendoza, ampliar la superficie cultivable de la provincia, un deseo
de siempre de los mendocinos, de estirar esa frontera del 3,5, del 4% de oasis que tenemos distribuidos en 4 oasis: el centro, el del Valle de Uco, el del sur y el oasis de Malargüe, que muchos no lo conocen. Tenemos un cuarto oasis que surge del río Malargüe, que se genera un poquito abajo de Malargüe. La construcción del dique Potrerillos puso el trasandino en foco, sobre todo porque, para ahorrar costos, eligió como lugar para la construcción del muro de contención del río Mendoza la parte más encajonada, que es la parte de Cacheuta. De esta manera la obra interrumpía e inundaba dos cosas. Uno, la ruta que siempre los mendocinos nos habíamos ido a Chile. Y otro, el trazo por toda esa parte del tren trasandino. Desde el punto de vista de la ruta internacional, ya sabemos todos, se hizo otro nuevo trazo y se empalmó por encima del Potrerillos. Desde el punto de vista del tren, ya yace bajo el agua. Lo cual no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Habrá que redireccionar la vía como se hizo en su momento. Tras realizar los estudios del caso, los ingenieros resolvieron solucionar el problema haciendo esto: la ruta 7 por un lado y el tren trasandino al entierro. El que era entonces gobernador de Mendoza, esto es importante porque el tema de Potrerillos tiene larga data, más ya que los mendocinos lo estemos disfrutando ahora. Arturo Lafalla detectó valor estratégico del tren trasandino. El momento no era favorable para el trasandino porque la construcción rápida del dique Potrerillos era prioridad política y el tren parecía ser que podría llegar a ser un obstáculo para la construcción de la represa. La acción del Estado provincial mendocino sobre el tren trasandino se visualizó en distintos aspectos. Fundamentalmente lo que se quería hacer era preservar el patrimonio histórico de la provincia, y ya se hablaba, digamos, de las potencialidades que tenía el mismo en términos de turismo. Las instalaciones comenzaron a cederse. ¿Qué pasó? Se empezaron a ceder al tener el Estado mendocino la concesión, luego de las privatizaciones, se empezaron a ceder con formato de comodato a interesados para que asumieran responsabilidad de cuidarla. Así, por ejemplo, escuchen, se asignó a la estación de penitentes en el kilómetro 151 a la concesión de una empresa joven que montó yo allí algo que se llamó Mundo Perdido, una iniciativa cultural de artesanías, un museo interactivo. En la estación de Potrerillos se asentó la Biblioteca Popular Armando Tejada Gómez, eso fue en el 94. Luego se realizó un acuerdo para que la estación de Trasandino se transformara en sede de la biblioteca, y de este modo se puso en marcha un singular proceso de preservación del patrimonio ferroviario, con su refuncionalización para crear espacios culturales, donde se realizaban exposiciones fotográficas, arqueología, pintura, etc. Con la construcción del dique Potrerillos, el área de emplazamiento de esa estación quedó todo dentro del perímetro fuera del embalse. Por lo tanto, todo lo que era la sede ferroviaria quedó bajo el agua. El trasandino había comenzado a existir nuevamente en el horizonte de poder empezar a pensar desde el Estado mendocino que se podía involucrar al Estado nacional. Y empezaba a cumplir el Estado mendocino un papel de rol subnacional. Así aparece un nuevo proyecto. Y acá es donde yo quiero que al final de esta charla nos quedemos reflexionando. Aparece un nuevo proyecto de la empresa Tecnicagua, que habla de la reconstrucción ferroviaria del trasandino, que era técnicamente factible y económicamente viable. Esto se formalizó en octubre del 99. El objetivo estratégico principal era volver a enlazar el tren con la cordillera, y la forma de vincularse con ella de la forma más amigable posible desde la perspectiva ferroviaria. Era comenzar paso a paso y construir de nuevo la cultura del ferrocarril de montaña.
Este resultado obtuvo el aval tanto de autoridades del gobierno de Mendoza como el de Chile, con los correspondientes fundamentos. La idea era llamar a una licitación pública para ofrecer el proyecto mediante una licitación a obra privada. Y en el año 2001, el presidente de la Rúa, ¿qué pasó? Recuerden que nosotros teníamos una concesión por 30 años, dada en el año 94, que vencería en el 2024. Bueno, en el año 2001, el presidente de la Rúa hizo que todo el trazo del trasandino vuelva a la nación, porque se vetó una ley que era la 25.472 que transfería a la provincia todos los ramales ferroviarios que vinculaban Mendoza y Las Cuevas, conjuntamente con todos los inmuebles. Lo transfirió. No lo había transferido el gobierno de Menem en el 94. Ahora, en el 2001, no vuelven todo para atrás. ¿Por qué? Miren qué curioso. El Ministerio de Defensa solicitó vetar la ley 2542 con el siguiente argumento, diciendo que muchas de las propiedades que estaban en ese tramo correspondían al ejército argentino. Bueno, esa fue la situación que hizo que volviera esto al plano nacional. También se solicitaron otros antecedentes, hubo todo un debate con el ministerio, nunca se presentaron las documentaciones correspondientes que decían que estas obras eran de los militares, básicamente. Entonces las posibilidades de reactivar el tren trasandino ya dependían en buena medida de los costos. La situación se hizo todavía más relevante después de la crisis del 2001, cuando Argentina ya quedó excluida del sistema financiero, o sea que ya en esa instancia el proyecto se nos iba de la mente. Y en ese contexto, el diseño original del proyecto, acotado a un costo, en ese momento, estamos hablando del 2001, a 220 millones de dólares, tenía un valor estratégico. Y para proteger este concepto era vital mantener el trasandino dentro de la esfera del gobierno de Mendoza. Les estoy tirando datos para que ustedes vean cómo fue un poco la historia del tren, digamos, de que se arrancó hasta acá. El 12 de septiembre del 2006 se llama licitación internacional para el proyecto Tecnicagua. Sin embargo, la propuesta fracasó y el llamado a licitación fue declarado desierto. Entró entonces en acción un nuevo actor. ¿Quién fue? El empresario Eduardo Eurnequian. Un poderoso empresario con trayectoria en el ámbito del transporte internacional, titular de la empresa Aeropuertos 2000, que hasta ahora es el que tiene el grueso de los aeropuertos en la Argentina y en muchos lugares del mundo. La Corporación América realizó grandes modificaciones al proyecto original de Tecnicagua, porque se produjo un notable cambio de escala. Se abandonó la idea de un pequeño ferrocarril para 5 millones de toneladas a bajo costo sobre la antigua infraestructura de trocha angosta, que es lo que yo me estoy imaginando, volver a tenerlo. Entonces, ¿qué hizo Tecnicagua? Dijo, no, está bien, este ferrocarril no es el ideal para hacerlo ahora, y el nuevo proyecto planea un horizonte totalmente nuevo. Y se piensa en un ferrocarril con 15 veces más capacidad de carga, con una trocha ancha y grandes obras de infraestructura. Entre otras novedades, se pensó en construir un túnel largo de baja altura que permitiera unir el puente del Inca con Juncal y bajar la cota máxima del trazado de 3.200 metros, por donde pasaba, a 2.500 metros de altitud. De esta forma se lograría garantizar una mayor trazabilidad durante el año, pues se suprimiría el tramo de mayor vulnerabilidad por derrumbes y nevadas. ¿Qué pasa acá? Esta obra es mayor. Esta obra es un túnel que va a través de la montaña, que lleva autopistas, que lleva trenes. Está bien. Puede aumentar a 15% nuestras posibilidades de comercio. Puede haber trenes. Ahora, yo lo pongo a ustedes para que lo reflexionen.
este tren en una Mendoza, que si bien está encajado en un escenario comercial que viene de Brasil y va al Pacífico, a nuestra Mendoza, ¿tenemos la necesidad nosotros de perder este tren que construyeron nuestros hermanos, abuelos, mendocinos y chilenos en el siglo XVIII y lo terminaron en el siglo XIX y lo terminaron a principios del siglo XX? ¿O no podemos recuperar esto como un recurso turístico? En el turismo, los recursos no son solamente naturales. Mendoza está plagada de recursos naturales. Hay provincias que no tienen ninguno. Estados Unidos, por ejemplo, es el maestro de los recursos artificiales. Para decir un ejemplo, arman un pueblo, arman una rosca más grande y reciben 1 millón de turistas al año. Yo creo que el tren trasandino para nosotros los mendocinos traería muchísima ventaja, fundamentalmente para el turismo sería un bombazo. En síntesis, entre otras novedades, se empezó a construir este túnel de baja altura, como les decía, hacia fines del 2010 se dio a conocer un nuevo grado de avance del proyecto que se llamó Corredor Bioceánico Aconcagua. La maqueta, todos los que fueron al aeropuerto alguna vez la pudieron ver. Llegabas al aeropuerto y veías un maquetón con unos trenes entrando y saliendo, fantástico. Todavía no tenemos noticia de ello. El nuevo trasandino garantizaría el servicio de los 365 días del año, es decir, evitaría 45 días anuales de ruta cerrada, que es como más o menos lo que nosotros venimos viendo, por nevadas, derrumbes. Dicho proyecto tampoco se llevó a cabo porque no se llevaron a cabo los trabajos técnicos pertinentes. En el año 2016, nobleza obliga, el gobernador Alfredo Cornejo le solicita a Octavio Bordón la posibilidad de la reactivación del tren trasandino, siendo Bordón embajador de Argentina en Chile, que lo fue entre el 2016 y el 2019. Fíjense, Octavio Bordón, ex gobernador de la provincia de Mendoza, tenemos la posibilidad de que sea nuestro embajador, ya no lo es, lo fue entre el 2016. Se hicieron gestiones y el intendente de la quinta región de Chile se firmó un convenio para colaboración para sentar las bases para el desarrollo del comercio y la logística a través de los Andes áridos y el paso de los Libertadores. Otro antecedente que tenemos, eso fue en el 2016, es de Anabel Fernández Sagasti, que en el año 2017 presenta un proyecto en el Senado solicitando información al respecto de todas las acciones pertinentes para la realización de este tren. Los pedidos eran informar si el EBIFETRA, que ¿qué es el EBIFETRA? Es la entidad binacional del ferrocarril trasandino. Tenemos todo el organismo del Estado lleno de organizaciones con siglas que es imposible de saber. Pero ¿cuáles eran los temas? ¿Cuál era el estado de las negociaciones o del proyecto? ¿Cuáles habían sido las reuniones mantenidas entre Argentina y Chile para tratar este tema? ¿Y cuál es la posición actual de la gestión del gobierno nacional con respecto al apoyo a este proyecto? Para terminar, yo quiero decir algunas reflexiones que se refieren a por qué tenemos que volver al tren. Por su ubicación geográfica, se puede afirmar que Mendoza posee una posición estratégica para la integración física y comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico, constituyendo un corredor bioceánico de integración entre Argentina y Chile y todos los países del Mercosur. Con lo cual, no solo para nuestra propia ventaja de tener este tren, vincularnos con este país que tanto los mendocinos tenemos el ida y vuelta. Y el ida y vuelta viene por muchos lados. No sé, ustedes saben, los mendocinos que siempre van y se comen un barros luco. Bueno, averigüen de dónde viene la palabra barros luco. Barros luco fue un presidente chileno aproximadamente en 1914, 1916,
que tenía la costumbre de la Casa de la Moneda, que es la Casa Rosada chilena, se iba a un bar y pedía un tostado como si fueran los nuestros. Pero él le decía, no, pero metele carne, metele esto y lo otro. Entonces a todos se nos mandó en la cabeza que un tostado, que un barroluco es muy parecido a un tostado hecho lomo. Bien. Revitalización de las localidades turísticas. Nosotros tenemos un patrimonio cultural en todas esas localidades de montaña. Eso tiene que ser un objetivo para los mendocinos. Desarrollo productivo a todo lo largo de la ruta 7. O sea, estamos hablando del 30 Sandino, pero no estamos hablando de Mendoza a Buenos Aires. Esa va a ser otra pelea. Nosotros no podemos perder ese tren. Y mejorar e incrementar el turismo a lo largo del recorrido del ferrocarril. No cabe duda que el sistema de transporte es una parte básica para el turismo, ya que sin este sería imposible acceder a estos centros. Ya hemos visto cuál ha sido la realidad de todas estas localidades de montaña y requieren de un medio de transporte que me parece que el ferrocarril sería la clave total. Por otro lado, el ferrocarril ha sido uno de los principales promotores del desarrollo de la actividad, generando la construcción de hoteles, empleo, etc. Revalorización del distrito de Potrerillos como área ambiental protegida, municipal, como una compleja geomorfología. Los ríos que alimentan el oasis norte y pequeños asentamientos ubicados en el distrito. O sea, queridos amigos mendocinos, mi compromiso va a ser, esta es la primera charla, estoy hablando por Instagram y por otro Facebook, por eso voy moviéndome. Mi compromiso es que esta sea un puntapié inicial para esta conversación. Voy a juntar, los comprometo a todos los que quieran participar, que se pongan en contacto en privado conmigo y vamos a estudiar más del asunto. Porque esto requiere que nos pongamos a formarnos. Hay mucha gente que está muy capacitada, que a mí me gustaría en próximas reuniones invitarlos, escucharlos, como ser Pablo Lacoste, Diego Jiménez Cabrera, Rodolfo Richard Horvath, fue una de las fuentes que estuvimos estudiando, pero a mí me gustaría que pudiéramos tener por ahí la próxima reunión, lo vamos a invitar a Pablo Lacoste. Todo esto surge de la iniciativa de poder decir, mendocinos, pensemos en nuestra provincia. Estamos inmersos en un país, estamos inmersos en un continente, estamos inmersos en un mundo. Pero empecemos por los nuestros. Si somos 1.800.000 habitantes, y en aquel momento eran 270.000, y lo pudieron hacer, 17.000 obreros trabajando 40 años en condiciones, soñaron, lo hicieron, lo lograron. ¿Por qué nosotros no podemos volver a recuperar nuestro tren? Así como a recuperar el tren Mendoza-Buenos Aires, y así como a recuperar tantas cosas. Ustedes fíjense que este tema del ferrocarril casi no tiene ideologías. Esto es tanto para un justicialista como para un radical, para un protector. Este es un tema de los mendocinos. Entonces, agradezco mucho el haberme dado la oportunidad a José Luis Ramón de expresarme, a Protectora, y propongo que hagamos bandera de esta lucha y que juntemos a todos los que saben más, que nos informen, juntemos a todos los que tienen posibilidades de llevar y de impulsar, hablemos con todos los partidos para que apoyen estas ideas que nos benefician a todos los mendocinos. Así que bueno, disculpen la informalidad del movimiento, estoy en Instagram, estoy en un Facebook personal, estoy en Facebook de Protectora. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
seguramente habrá preguntas, opiniones. Va a quedar colgada la charla y iré contestando una a una. Así que, mendocinos, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias Nati, gracias Gastón, Angie, Fer Halper se está uniendo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, acá están los comentarios. A ver si hay algún comentario. Buenas noches. Ah, mirá vos. Siglo XIX. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hemos estado en tiempo justo porque esto empezó a las 8, son 8:54. Estaremos en contacto y aviso a la próxima charla. Muchas gracias.